un profesor de una materia importante de la carrera nos puso un ejemplo, que debíamos escoger entre un proceso que fuera muy eficiente, pero podían morir muchas personas, como 1000 personas, algo así, y un proceso menos eficiente, menos rentable para la empresa, pero podía morir una sola persona. Es decir, era el riesgo. La rentabilidad, la eficiencia del proceso aumentaba con el riesgo. Entonces, la respuesta de todos los estudiantes fue, no, pues que se muera una sola persona, es decir, no importa, vale más la vida de las personas que, ¿cierto?, que la rentabilidad del proceso. La respuesta del profesor fue ninguna. O sea, no era ninguna, no era una opción, es que elegir, no había, la respuesta correcta no era elegir entre una y la otra. Todos los días, por decir algo, lo que hablaba ahorita al principio, el tema del horario para trabajar, el tema también de cómo me entrego yo de forma ética en mi labor, es decir, yo desde mi carácter, cómo me estoy entregando para que mi labor y mi vocación llegue a un buen fin. Yo creo que la ética también invita mucho a eso, como desde el carácter y desde el razonamiento, que yo debo actuar bien, que yo me debo entregar al 100%. El trabajo en equipo creo que es demasiado importante para poder tener situaciones éticas. El poder estar trabajando con personas que quizás no te pueda agradar su forma de ser o su forma de trabajar, tienes que en realidad ser muy ético y responsable también. Tienes que tener muy en cuenta cuáles son tus aptitudes y el hecho de por qué estás ahí. Creo que el poder trabajar en equipo con el punto de la ética nos va a llevar quizás a conformar mejor una situación empresarial, una situación familiar e inclusive una situación de país. Tengo los dos aspectos, o sea, porque ya he trabajado en varias empresas, no tanto en esta. Yo trabajé en una empresa, para no decir nombres, era una empresa de pensiones y cesantías muy grande. Y pues logré ver un video de lo que los asesores comerciales le decían a las personas. Y en cierta forma le decían mentiras. O sea, sin tener la información clara 100%, que Colpensiones se iba a volver también así privada. Y eso fue ya hace 8 años y todavía no ha sucedido. Pero le decían, no, esto va a suceder ya. Y ellos sabían que no era cierto, pero querían llevar gente a ese fondo de pensiones. Entonces ahí utilizar algo por un fin. Ahora vamos a todo lo contrario. Por ejemplo, el tema de decisiones éticas se ve a diario, desde cosas muy pequeñas, porque la gente a veces siempre piensa, no, las decisiones éticas y este tema siempre le toca a los gerentes o no, diario. Me explico. Si vos trabajas con alguien en el ámbito profesional y entre los dos desarrollan un proyecto, lo ideal es que los dos tengan un reconocimiento igual, ¿cierto? ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces uno de los dos, por haberlo expuesto lo que sea, obtiene el reconocimiento y está en esa persona, como decir, no, fue un trabajo en grupo, ese para hacer un ejemplo, ha sucedido mucho. Todo el día estamos tomando decisiones éticas, digamos, en la medida en que la ética son parámetros de comportamiento que pueden afectar a los demás. Si tomo la decisión de levantarme más tarde, probablemente incumpla una reunión que haya programado con mis colaboradores o mis trabajadores, de manera tal que cada decisión que uno toma en el día es una decisión ética. Ahora, hay perplejidades éticas más fuertes que otras. Una tiene que ver con cumplir una cita de trabajo, otras van a tener que ver con el respeto de las garantías laborales, otras van a tener que ver con las tensiones más profundas que tiene un país acerca del ejercicio profesional del derecho. Entonces uno siempre está tomando decisiones éticas, unas más con mayor perplejidad que otras.